Hola, muy buenos días a todos. Nosotros somos el equipo número uno conformado por García Ángela, Ruiz Osvaldo y su servidor Lore César. Nosotros les vamos a hablar sobre el país de Irán y sus distintas intervenciones en los años 1953, 1979 y 2021. Primero vamos a iniciar con el golpe de estado de Irán en 1953. El comienzo. Las circunstancias que llevaron a ese desenlace empezaron a precipitarse cuando Irán, que percibía menos de un 20% de los beneficios de la Anglo-Iranian Oil Company, reclamó su parte por la explotación del crudo iraní. Y no se trataba solo de una cuestión económica, sino más bien del orgullo nacional, de querer defender lo que los iraníes creían suyo, y de recortar la intromisión del Imperio Británico. En ese momento el Shah había nominado al frente del gobierno a Mohammad Mossadegh, un líder del Frente Nacional que obtuvo más del 90% de los votos parlamentarios. Y lo que fue más importante es que se le designó como primer ministro y se le concedió la aprobación de la estatización del petróleo o nacionalización del petróleo. En ese momento el Imperio Británico respondió con sanciones a Irán, como la congelación de sus activos en libras esterlinas y el boicot de todas las grandes petroleras del mundo, que a partir de ese momento no comprarían más a Irán el crudo de cuya exportación tanto dependía el país. Ellos esperaban obligar al nuevo gobierno a ceder mediante el estrangulamiento económico y la desesperación de una población cada vez más empobrecida. Los británicos, para redoblar la presión sobre el dirigente iraní, llevaron a su país ante el recién inaugurado Consejo de Seguridad de la ONU en 1951. En ese momento Mossadegh no perdió la oportunidad y visitó la sede de la ONU en Nueva York, donde consiguió que China y la Unión Soviética vetaran las sanciones a Irán. Mossadegh sabía que la partida no terminaría hasta que ganase el apoyo de los Estados Unidos, para lo cual el primer ministro iraní envió misivas al presidente Harry Truman asegurándose que no pretendía cerrar el grifo del petróleo y perjudicar así a países como el suyo. Pero el acuerdo no duró mucho. Para los estadounidenses el respaldo de Londres en la guerra de Corea era fundamental. El ejecutivo británico condicionó ese apoyo a que Washington le echase una mano en el Golfo Pérsico. Truman rechazaba apartar a Mossadegh del cargo porque lo apoyaba a su población. Sin embargo, el presidente norteamericano fue reemplazado en 1952 por Eisenhower, que vio cómo disminuía el apoyo popular al estadista iraní. En ese momento, los británicos convencieron a Eisenhower de que era urgente provocar un golpe de estado en Irán para que así el país no cayera en manos de los soviéticos. Dos circunstancias parecían dar validez a los argumentos británicos. La primera era el pánico infundado a la infiltración de espías soviéticos, que propició una caza de brujas. La segunda era que Stalin creía realmente que Irán pertenecía a su esfera de influencia y albergaba la esperanza de recuperar la vieja extensión de la Rusia de los zares. La operación secreta. La operación consistía, por un lado, en una campaña propagandista contra Mossadegh, mediante el pago a periodistas para que escribieran historias sobre él, y por otro, en instigar a protestas y la violencia para abrir la puerta a su destitución. El Shah o Shah firmó el decreto en agosto y nombró a Zahedi para sustituir al primer ministro. Sin embargo, Mossadegh se negó a aceptarlo e hizo que arrestaran a los mensajeros del Shah. Además, decidió proclamar su victoria frente al golpe, pero no mencionó una palabra sobre el decreto destinado a su destitución. El 15 de agosto de 1953 fracasó el primer intento de golpe. Mossadegh se enteró de los planes y mandó a detener a algunos de los líderes golpistas. Ofreció también una recompensa por el general Zahedi, que se había ocultado. Cuando el Shah comprendió que la situación podía volcarse en su contra, escapó del país
a Roma. El agente Roosevelt volvió a movilizar las masas y el 19 de agosto hubo grandes manifestaciones a favor del Shah, sin resistencia de los partidarios de Mossadegh. El acta de destitución del primer ministro fue distribuida a la población y cada vez más militares y policías se sumaron a los manifestantes a favor del Shah y se tomaron el Ministerio de Relaciones Exteriores y la central de la policía. Para el 18 de agosto de 1953, Mossadegh parecía ser el seguro vencedor. Él partía de la base que se enfrentaba contra el Shah y los británicos, pero no sabía también que los Estados Unidos estaba involucrado. Mossadegh instó a sus seguidores a permanecer en sus casas para evitar una escalada de la violencia en las calles de Teherán. No contaba con un segundo intento de golpe. Respaldado por una columna de tanques, una turba se abrió paso hasta la residencia particular de Mossadegh. Allí se desató una batalla callejera entre sus partidarios y detractores. Más de 200 personas murieron. Cuando los simpatizantes del Shah entraron a la fuerza en la casa, Mossadegh logró escapar por la puerta trasera. Pero 5 días después, Mossadegh se entregó y fue detenido. El 22 de agosto de 1953, el Shah regresó de Roma. Posteriormente erigió una dictadura militar respaldada ampliamente por los Estados Unidos. De igual manera, con ayuda estadounidense, organizó también su temida policía secreta. Y por supuesto, dio marcha atrás a la estatización de la industria petrolera. Tras la detención de Mossadegh, fue juzgado y condenado a 3 años de prisión. En diciembre de 1956 fue puesto en libertad y regresó a su vivienda privada en Ahmadabad bajo la vigilancia del servicio secreto. Desde ese entonces no pudo abandonar su pueblo natal y falleció el 5 de marzo de 1967. Ahora vamos a hablar sobre la Revolución iraní, o también conocida como la Revolución Islámica de 1979. Se le conoce a la Revolución de Irán de 1979 como un proceso de manifestaciones pacíficas y violentas que desembocaron en el derrocamiento de la dinastía Pahlavi bajo el Shah Mohammad Reza Pahlavi y que significó la instauración de la República Islámica actualmente vigente en Irán. Entre los principales motivos por los cuales se dio lugar a este descontento de la población, encontramos las políticas represivas del gobierno iraní, la corrupción, las desigualdades sociales y económicas. Estas protestas estuvieron encabezadas por grupos de izquierda islámica y los Tudeh, un partido comunista de Irán que aglutinó a otras fuerzas como los movimientos nacionalistas o democráticos. En esta diapositiva podemos observar la imagen donde está una protesta en Irán en el mismo año 1979 y donde están sosteniendo un cartel con el rostro de la cabeza de la revolución de ese momento. Las manifestaciones en contra del Shah Reza Pahlavi comenzaron en 1977 y se intensificaron en enero de 1978 con la unión de grupos seculares y religiosos en una campaña de resistencia civil. Entre agosto y diciembre del mismo año, las huelgas y protestas paralizaron el país. En consecuencia, el Shah dejó Irán, partiendo al exilio el 16 de enero de 1979, y dejando el poder en manos de un consejo de regencia y a un primer ministro opositor. Fue este el último monarca persa. Ayatollah Ruhollah Khomeini fue quien encabezó la revolución de 1979. Este personaje fue arrestado en 1963 después de declarar que el Shah era un hombre desgraciado y miserable que se había embarcado en la destrucción del Islam en Irán. Después de 8 meses encarcelado, fue liberado con arresto domiciliario y continuó su rebelión, condenando a la estrecha cooperación de Irán con Israel y sus capitulaciones, residiendo posteriormente en Nayaf y París, lugares en donde permaneció durante 15 años hasta la revolución. Después de su regreso, el gobierno provisional real colapsó el 11 de febrero cuando fue derrotado en la lucha armada callejera por grupos guerrilleros y tropas rebeldes que llevaron al poder oficialmente a John Manley.
Después de esos primeros años sangrientos se estableció un régimen muy revolucionario, una república islámica, una teocracia cimentada en la ideología planteada en gran medida por Jomeini, y también se pusieron en vigor nuevas reglas que prohibían muchas cuestiones que llevaran a una posible perdición de la gente, que impidiera su ascenso a una vida divina después de morir. Aquí fue cuando Irán comenzó a recibir más prohibiciones de lo normal, y estas 5 prohibiciones principales que encontramos son aquellas que siguen teniendo fuerza en la actualidad y que han debilitado la sociedad de los iraníes. En primer lugar, se estableció un control extremo de los medios de comunicación, se impuso la distinción desigual absoluta de los sexos en lugares públicos, comenzó a ser obligatorio el uso del velo en las mujeres, también se prohibió el alcohol y los instrumentos musicales en la televisión, y en general la prohibición de muchas actividades de las mujeres, como algo simple de andar en bicicleta en la calle. Entre los cambios más importantes consecuencia de esta revolución tenemos el crecimiento poblacional, donde la población iraní se ha duplicado desde entonces y ahora alcanza unos 81 millones de personas. La caída de la economía, donde su Producto Interno Bruto per cápita pasó de unos $10.200 en 1976 a unos 6.900 en 2017. Menos agua. Debido a que el país utiliza alrededor del 90% de su agua para la agricultura, en comparación con un promedio mundial de 69%, se puede decir que está en una escasez grave desde la revolución de 1979. La tasa de matrimonios en el país aumentó significativamente después de 1979, pero disminuyó considerablemente después de 2009. A pesar de esto, la tasa de divorcio se ha cuadruplicado desde 1978. Más mujeres en la educación superior. Desde la década de 1970, el acceso de las mujeres a la educación terciaria ha aumentado, pero su participación en la fuerza laboral sigue siendo baja. Menos libros y cines. Teniendo en cuenta el crecimiento de la población, significa que Irán pasó de tener un cine por cada 80.000 personas a un cine por cada 208.000 personas. Esto debido a las prohibiciones que se aplicaron después de la revolución. En 2021 Irán tiene nuevos cambios en su política con el triunfo del nuevo parlamento conservador, con normas legislativas. Se inicia en febrero. Tienen una tendencia a ser muy de derecha. Su victoria empieza con los presidentes Hassani, y estos han decidido presentar cargos contra el presidente del país por ignorar leyes aprobadas y también internacionales. Podría tratarse de una amonestación por sus esfuerzos para reactivar el acuerdo nuclear con la comunidad internacional. Y ahorita en estos momentos Irán tiene problemas políticos en cuestión de políticas nucleares, ya que no se están cumpliendo con Estados Unidos porque han tenido sanciones económicas y teniendo problemas con el presidente Donald Trump. En diciembre, el Parlamento iraní aprobó una ley que estipula la suspensión de algunas de las inspecciones internacionales a sus instalaciones nacionales. Por lo tanto, en sectores de petróleo y bancario se están teniendo problemas políticos tanto con relaciones con Estados Unidos. El presidente Hassani ha inaugurado muchas centrifugadoras que son principalmente que se trabajan con energía nuclear en el centro de Irán, por la cual las políticas a nivel mundial están teniendo problemas, ya que la principal relación era con Estados Unidos, pero por el momento han tenido problemas por problemas internos dentro del parlamento iraní. El problema sigue en curso, no se ha dado una solución, ya sea por el presidente Hassani, que tiene problemas diplomáticos con Donald Trump y los Estados Unidos. Con esta diapositiva damos por terminada la presentación. Les agradecemos por su atención y esperamos que tengan un buen día. Gracias.